Muchas bendiciones, amiga, amigo. Continuamos hoy con la carta de la luna, ¿sí? Abordando todo lo concerniente a esta importante carta. Una carta de sentimiento, tiene una luna coronando por todo lo alto. Dos columnas bien interesantes, dos perros. Y abajo hay un cangrejito. Sí, un cangrejito, ok. Un cangrejito, bueno. Ahí vemos un camino, un cangrejito, una luna, dos perros. Todo un escenario que tenemos que considerar. Son símbolos. Usted va pasando por un lugar, se encuentra dos perros. Esos perros le ladran. Usted pasa por un lugar que es desconocido, esos perros le pueden ladrar o lo pueden morder a usted. Yo soy partidario de decir que la vida en el entorno de tu hogar te presenta un tarot. Y ese tarot te lo presenta a través de los animales que tú te consigues cuando tú estás abriendo. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Cuando tú estás abriendo la puerta de tu casa, hay veces que ni siquiera necesitas echar el tarot para saber lo que va a ocurrir. Cuando tú estás abriendo la puerta de tu casa, ya en ese mismo instante, el primer perro, el primer gato que tú te consigues, la primera persona que tú te consigues, ya te está dando el tarot de lo que te va a pasar en ese trayecto. ¿Se recuerdan que antes las personas cuando se encontraba un gato negro decían algo de un gesto de mal augurio, ¿no? Un acontecimiento que vislumbra, que pronuncia mala suerte, que evoca una mala suerte? Bueno, no estaban tan lejos de la realidad. Y en mi estudio, yo le comentaba esta tarde a una amiga, en el caso de que usted está abriendo la puerta, ya la primera persona que se cruza ya representa algo. Usted tiene que, como buen tarotista, usted tiene que volverse estudioso de los eventos que rodean la salida de su hogar cuando usted va a salir y la entrada cuando usted va a salir a su hogar. Como buen estudioso del tarot, entendiendo que las cartas van mucho más allá. Comprendiendo que las cartas a veces son representaciones en un cartón, en un dibujo. Pero esa representación puede evolucionar y Dios, a través de las fuerzas de Dios, del bien y del mal, utiliza a las personas que están en su entorno para que le den un aviso de algo que a usted le puede ocurrir. Cuando usted esté saliendo de su casa, ya se le presentan una serie de personas, acontecimientos, objetos, animales que están haciendo referencia a algo que usted va a vivir, algo que usted va a experimentar, algo que usted va a conocer, algo que usted le va a tocar vivir en el transcurso de su camino. ¿Sí lo entiende? Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de perro? Usted se encuentra un perro negro, un perro de color negro, y va saliendo de su casa. Puede ser que se encuentre el perro de color negro. Normalmente es un individuo. El perro de color negro normalmente anda en la calle, puede andar en la calle. Esa puede ser una situación de negatividad micro que usted se va a encontrar. Pero ahora usted se encuentra una persona al frente de su casa, parada al frente de su casa, y usted al analizar la historia de esa persona, se da cuenta que es una persona que ha estado obviamente marcada por la negatividad. Tenga cuidado, porque ya cuando la persona está cerca de la puerta de su casa, es porque le están hablando de que el acontecimiento que usted va a vivir en el transcurso del camino de su hogar a la distancia donde usted va a ir puede estar marcado por una situación de verdadera negatividad. Así que tiene que tener muchísimo cuidado. Ahora bien,
Ahora bien, hay personas que representan bienestar. Por ejemplo, aquella persona, el ingeniero del lugar donde usted vive, que es una persona discreta, sencilla, humilde, que cuando algo se daña, se lanza, dice vamos a arreglarlo, vamos a repararlo. Es la primera persona que dice vamos a hacer algo por esto. Y usted se la encuentra. Puede haber un acontecimiento positivo o un descubrimiento que usted va a hacer que es realmente positivo para usted. Así que uno como tarotista tiene que entender que el tarot se estudia a través de gráficas, a través de imágenes, pero que también hay un tarot viviente en esos objetos, en esas personas, en esos animales que están cerca o en la entrada de su hogar, que le están diciendo algo cuando usted va a salir, pero también le están diciendo algo cuando usted va a entrar. Usted se encuentra una persona que es muy negativa, muy peleona, le gusta pelear. Cuando usted va a entrar a la casa, tenga cuidado. Puede ser que algo le ocurra a usted dentro de su hogar. Algo le va a ocurrir. Y la persona, si está parada al frente de su casa, le está advirtiendo algo. Y esa persona no sabe la advertencia. Son mensajes que a través de lo que llama Carl Gustav Jung, el subconsciente, el inconsciente colectivo, se manejan como un tarot, vamos a llamarlo viviente. Yo lo llamo tarot viviente. Tenga cuidado esa noche dentro de su hogar. Hay eventos que le hablan de algo inmediato. Por ejemplo, usted va a agarrar un cable. Hay eventos que le pueden hablar de algo que va a ocurrir al día siguiente. Usted agarra el cable de la toma eléctrica y por X razón se desconectan, se desprenden los cables. Y hay un chispazo. Hay un cortocircuito. ¿Le está anunciando algo? Sí. Fue dentro del hogar. Fue dentro del hogar. Cerca de esa zona donde hubo el chispazo, al día siguiente, a más tardar 2 días, puede ocurrir una conversación o una discusión que ya le fue avisada a usted a través de ese chispazo, a través de ese, vamos a llamarlo corto eléctrico. A veces nos encontramos personas que nos adversan y son una respuesta a las acciones que nosotros estamos realizando. Por eso es que tenemos que escuchar lo que yo llamo, lo que Enrique denomina el tarot viviente. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Por qué están allí? Porque esas personas son un espejo que nos vienen a dar un aprendizaje a nosotros en nuestras vidas. Y hay que estar atento a ese espejo. Ahora bien, un perro, 2 perros. Si usted va a un lugar desconocido y se encuentra unos perros, puede ser que esos perros lo adversen. A no ser que usted sea una persona divina, bendecida por Dios, y los perros reconocen la bendición de Dios que usted tiene y no le hacen daño, ni siquiera le ladran, ¿no? Se dice, hay un estudio científico reciente que dice que los perros se alinean a la hora de defecar con el campo magnético norte. Entonces, obviamente los perros tienen un alto sentido de la percepción, inclusive el campo magnético norte, que en estos momentos se está desplazando desde el norte de la Canadá hacia el norte de la Siberia. ¿Sí? Ahora bien, tengan en cuenta la luna. Bueno, en cuanto a la luna, se dice que cuando hay luna llena se aumentan las emociones, se incrementan las emociones, y especialmente las emociones negativas. En luna llena se dice que las mareas crecen y nosotros los seres humanos estamos en más del 70% compuestos de agua.
entonces nuestras aguas internas también crecen. Por eso se dice que hay estudios científicos que en luna llena normalmente hay mayor cantidad de eventos delictivos. Hay que tener cuidado con eso. En términos generales, por la oscuridad de esta carta, por la luna llena como está allí, por los perros, el cangrejo, la oscuridad de la carta. Obviamente se está haciendo referencia a una carta de una contundencia negativa. Habla de los enemigos, obviamente. ¿Sí? En términos generales. Para resumirlo, en resumidas cuentas. Bueno. Seguimos. Desde el punto de vista de la filosofía, ¿qué argumentos filosóficos existen? Bueno, Zenón de Elea, un filósofo presocrático, nos decía que si usted va a decir algo, tiene que tener un argumento. ¿Cuál es el argumento de la carta de la luna? Los perros, la luna, el cangrejo. Si pisas un cangrejo, te duele, porque te clava la tenaza. Si vas a un lugar desconocido y pasas por donde unos perros, te pueden ladrar. En el mejor de los casos, o en el peor de los casos, te pueden morder. ¿Vean? Si andas en luna llena por allí, según los estudios científicos, puede suceder lo que llaman hay alta posibilidad de un evento delictivo. Hay alta probabilidad de un evento delictivo. ¿Sí? Entonces, en términos generales, el argumento de esta carta es la inseguridad, la delincuencia, el robo, los enemigos ocultos. Y los enemigos, cuando está invertida, ya los enemigos se desataron. Hay veces que los perros se te revelan en sueños. Se te pueden revelar en sueños y ya te están anunciando y esa posibilidad, ¿no?, de que encuentres enemigos en la vida. El argumento de esta carta tiene que ver con los enemigos. Y los enemigos normalmente en la tierra están vinculados con el factor del dinero, el factor económico. Las luchas en un mundo material, sin duda alguna, en la mayoría de los casos, no están definidas por ideales, sino por el dinero, por la lucha por el dinero. Aunque déjeme decirle algo, hay personajes, hay empresas que en estos momentos han venido promoviendo sus campañas de marketing desde el idealismo, desde lo ideal, ¿no? Por ejemplo, hay empresas de zapatos en Estados Unidos que están apoyando las causas de no a la discriminación social, no al racismo. Y las ventas de ellos se han disparado por las nubes, ténganlo en cuenta. Así que hay luchas sociales que están basadas en el idealismo, que tienen sus resultados muy positivos, muy pero muy positivos. El argumento, la delincuencia, los enemigos. Esta carta en las relaciones de pareja, bueno, una relación de pareja, lo que llaman son como perros y gatos. Cuando sale esta carta, lamentablemente en la relación de pareja, es lo que le dice por ahí, ellos son como perros y gatos, se la pasan discutiendo. En el caso que esta carta le salga una pareja al revés, el argumento es que esta relación de pareja llega, por ejemplo, y son como perros y gatos enemigos dentro de su propia casa. Uno se va a dormir por un cuarto y el otro para el otro. No se soportan, no se quieren, las discusiones a todo dar. Están pensando en el divorcio. Y me voy a ir bien lejos. Te vas a vivir con tu madre, le dice la mujer al hombre. Y el hombre también está pensando cosas malas de ella, que le pasen cosas malas. Ahí está ya la carta de la luna al revés. ¿Sí lo estamos entendiendo?
Sí lo estamos comprendiendo, ¿no? Seguimos. Seguimos. Seguimos hablando de los filósofos. Tenemos que hablar hoy de Sócrates. Sócrates nos decía, solo sé que no sé nada. Solo sé que nada sé. Bueno, sí. Sí, cuando usted está frente a una persona que le sale la carta de la luna, por ejemplo es su vecino y le está saliendo la carta de la luna a su vecino, y usted le echa las cartas y a su vecino le sale la carta de la luna, pues tenga cuidado. Pues tenga cuidado. Usted va pasando por un barrio peligroso, sale la carta de la luna, pues tenga cuidado. Son esos que están allí escondidos ya, que lo están observando. ¿A qué hora sale usted? ¿A qué hora entra? Están pensando hacer algo. Quieren algo de usted, pero no se lo dicen. Desean algo de usted, pero no se lo dicen. Tenga mucho cuidado. Cuando la carta de la luna es al revés, bueno, se habla, por ejemplo, de la delincuencia ya desatada. Cuando el delincuente, la maldad que tiene en mente, ya decidió hacerla, ya la hace una realidad, o ya se está asociando, lo que llaman delincuencia organizada, se está asociando con otras personas para hacer realidad lo que ha pensado. Si lo vamos comprendiendo, ¿no? Perfectamente, muy bien. Hay desconocimiento, usted desconoce las intenciones de esa persona. Por eso decía Sócrates, solo sé que no sé nada, pero ellos sí están ya pensando en hacer algo. Y tenga mucho cuidado ya cuando esta carta de tarot aparece al revés. Muchísimo cuidado. En el caso de Platón, discípulo de Sócrates, Platón nos decía que las sociedades se enferman. Cuando le sale esta carta a una sociedad, puede estar hablando de que hay mucha enemistad, mucha conflictividad, o que el nivel de pobreza ha hecho que progresivamente las bandas delictivas vayan creciendo. Caso en las sociedades que no deben ocurrir más nunca en la vida, pero que han ocurrido, que han empañado sociedades enteras, que han empañado deporte, la violencia, por ejemplo, en un estadio de fútbol. Lo hemos visto en Latinoamérica. En Latinoamérica recientemente vimos un evento en el cual fueron dos equipos a jugar. Estamos hablando de Latinoamérica. Atentos con esto. Dos equipos fueron a jugar, estaban todos los hinchas ahí reunidos en el estadio, y de repente se formó la Sanpablera. No había ni santos, lo que había era pura pelea, pura peleadera. Empezaron a golpearse ahí los unos a los otros. ¿Qué es eso? La carta de la luna. La carta de la luna acompañado con la torre, porque lamentablemente suspendieron esa liga por un buen tiempo. Lamentablemente, una liga de fútbol muy importante en Latinoamérica, y quedó suspendida por un evento de esta magnitud. Un evento de violencia entre los hinchas de diversos bandos. Qué terrible situación, qué difícil situación. Ahora bien, cuando ya sale la luna al revés, es que se entran a golpes en la cancha, y la torre es por las consecuencias de ese acto de la luna. ¿Sí lo están entendiendo? Las consecuencias que originan la clausura no solamente del estadio, sino de la liga completa de fútbol, porque es un escenario indebido que más nunca se debe dar, y se debe dar un correctivo ejemplarizante.
Son eventos que a nivel social aparece la carta de la luna. Cuando hablamos seguimos hablando de los filósofos. Teodoro nos decía que pueden haber pensamientos discordantes, diferencias. Una tesis discordante, una antítesis discordante, y eso genera una antítesis discordante. Es decir, hay un pensamiento discordante. Una persona siente que no debe ir a un lugar y en ese lugar está pasando algo malo. Y la persona, a pesar de sentir que no debe ir, va. Y ese día estaban comprando el pan y llegaron unos delincuentes, hicieron de la suya con todos los que estaban en la cola. ¿Qué pasó allí? Algo totalmente indebido, algo totalmente indeseable, algo totalmente marcado por el malestar, por la desdicha, por la desgracia, por la delincuencia, por la luna, la violencia innecesaria, el descontrol. Tengamos eso en cuenta. Ahora bien, obviamente usted no quería ir. Había algo que le estaba diciendo a usted que no fuera. Y en el lugar estaban sucediendo cosas, personajes que están estudiando todo para hacer actos delictivos. El resultado es que usted pasó un mal momento. Un verdadero mal momento. Un momento innecesario, un momento incongruente, un momento de malestar total. Pues seguimos hablando. Tenemos que hablar hoy de Heráclito. Al abordar la carta de la luna, necesariamente tenemos que abordar Heráclito. Heráclito nos decía que usted no desciende 2 veces por las mismas aguas, porque 2 veces no es el mismo río. ¿Qué significa esto? Que usted va hoy por un puente y aparentemente este puente es seguro. Usted pasa por una comunidad, un barrio, una comunidad, una colonia, como usted lo llame, un poblado de personas, una comunidad de personas. Y en el mes de julio es seguro, pero cuando pasa en el mes de agosto, ¡pum!, encuentra una banda delictiva. ¿Ve? Sí, pero ¿por qué sucedió ese hecho violento en julio? Eso es multifactorial. Crecieron nuevas generaciones, las nuevas generaciones tenían antivalores, no fueron educadas, y lo que en un mes fue seguro, a los 3, 4, 5 meses ya no es seguro. Y usted pasa creyendo que son las mismas aguas, pero no son las mismas aguas. Lo que en un tiempo pudo haber sido seguridad, que pudo haber estado marcado por la carta del carro, que era un lugar seguro para transitar, era un lugar de victoria, era un lugar de triunfo, con el paso de los años se convierte en un lugar de malestar, de desdicha, de desgracia, de violencia, de delincuencia. Puede salirle la carta de la luna, lo que en un principio le salía la carta del carro, con el 7 de oro. El 7 de oro diciendo que esa es una herramienta idónea para atravesar, un lugar ideal para atravesar con el carro, que sí que puede pasar por ahí, que triunfo, el triunfo jovial, el triunfo con corona. Pero a los 3 meses creció una nueva generación, una nueva banda apareció por allí y estaban haciendo la suya. Usted intentó cruzar el puente y no pudo, que le salieron con una cómica los malandros ahí, los delincuentes. ¿Qué carta apareció ahí? Bueno, apareció la carta de la luna al revés. Y si a la persona le quitan el dinero, puede estar apareciendo un 5 de oro al revés, ¿no? También puede ser una luna al revés con un 8 de espada al revés, que es la carta de la justicia al revés, con luna con 8 de espada al revés, con 5 de oro al revés, que es el dinero que le quitaron a la persona.
Entonces no se atraviesa por las mismas aguas dos veces, ni por el mismo río se atraviesa dos veces. Hay que tener en cuenta eso. En cuanto a, seguimos abordando los filósofos, en cuanto a Hegel nos habla de la unidad dialéctica, lo cual y cuantitativo. Usted, por ejemplo, mete a alguien a su casa, un supuesto amigo, entre comillas, y tenía usted 3 unidades de dólares, 3 unidades de dinero en su gaveta. Y cuando va, en la gaveta de su escritorio, y cuando va saliendo usted se da cuenta que ya no están las 3 unidades. Le dice a la persona que se lo entregue, porque usted sabe que esa persona, ese amigo, entre comillas, es el único que ha entrado a su cuarto. Nadie más le pudo haber hurtado, porque eso es un hurto. La persona le quitó el dinero y usted no se dio cuenta. La persona abrió la gaveta en un momento que usted no se dio cuenta y le quitó el dinero. Obviamente eso es un hurto. ¿Qué sucede con este hurto? Bueno, es un hurto inesperado, pero es una carta de la luna al revés también, porque ya la persona se quitó la careta. Ya la persona realmente se quitó la careta. Y si usted se pone a discutir con la persona, ¿qué carta puede caer? Puede caer, podríamos decir, un 8 de espadas, con un 4 de oro al revés, que es la molestia, ¿verdad? El malestar de que no le entregan lo que a usted le pertenece, lo que usted considera que es suyo, lo que es de usted. Si discuten, las cosas pueden empeorar. Porque, por ejemplo, si uno de los dos empieza a discutir y uno empuja al otro, le cae el 10 de espada. Que la situación ya se volvió violenta y la violencia trajo el descontrol personal. A eso le pudiera seguir después la carta del ahorcado, sobre todo si eso pasa a mayores, ¿no? Si más personas se meten o si interviene una tercera persona jurídica en la situación y eso pasa a otras instancias, puede caerle la carta del ahorcado. Entonces un supuesto amigo, por usted haberlo llevado a su casa, se termina convirtiendo en su peor enemigo. Tenga en cuenta eso. Seguimos. Tenemos que hablar obviamente de Carlos Marx, un filósofo sumamente importante de 1800, del año 1800. Carlos Marx nos decía que, bueno, nos hablaba de la unidad, la dialéctica materialista, que todo gira en torno a la mercancía, a lo material. Eso no lo revelaba Carlos Marx. ¿Ve? Entonces, hay personas que consideran importante en su vida el dinero. Y sí, lo material define en muchas veces, ¿no? En la mayoría de las veces lo material tiene una definición de gran relevancia, de gran trascendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está en una zona pobre donde hay la exclusión, la gente se siente excluida, los muchachos no están estudiando, los muchachos no tienen acceso a educación, a deporte, no tienen acceso a cultura, y entonces ellos empiezan a sentirse resentidos, empiezan a crecer. Son unas personas que empiezan a crecer con resentimiento, con malestar, y hemos visto barrios, lugares
con un índice de pobreza muy alta, en los cuales los muchachos ya cuando llegan a los 18 años empiezan a hacer actos violentos de delincuencia. Inclusive atentan contra las mismas personas de la comunidad. Y todos saben quiénes son, como dice la canción de Juanito Alimaña. Todos lo vieron, pero nadie lo delata. Todos saben quiénes son, pero nadie se atreve a decir este fue. Que a veces hay un terror, ¿no? Por el vecino que es delincuente, ¿no? Entonces vemos que se va suscitando una serie de situaciones en la cual la persona, por no sentirse que de la dialéctica materialista, como lo plantea Carlos Marx, la tesis, la antítesis, la síntesis. La tesis es que la persona quiere tener dinero, pero la antítesis es que la persona siente que no tiene los medios, como diríamos en la teoría de Carlos Marx, los medios de producción, y no quiere ser tampoco un asalariado, no quiere ser un proletario. Entonces la síntesis de todo eso culmina en que la persona decide agarrar el camino del mal. La persona decide tomar el camino, el sendero de la maldad. Cuidado, porque ese sendero de la delincuencia dicen que es muy cortito y se paga muy largo, con muchos años de prisión, de encierro. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de Derecho, tenía una profesora que ella vivía en una comunidad con altos índices de pobreza. Un ahijado de ella, un hijo adoptivo, decidió un día tomar un arma y salir a hacer de la suya, su delincuencia. Tenía 18 años, por supuesto, obviamente alguien lo denunció, fue a prisión con 18 años. Le imputaron 12 años de prisión, es decir, el muchacho iba a salir a los 30 años. 30 años. ¿Por qué? Porque no usó los medios de producción, sino que intentó hacer no la fuerza a la razón, sino la razón a la fuerza. Y hay que tener cuidado con la razón a la fuerza. Cuando una persona toma un arma en sus manos para quitarle a otro individuo lo que le pertenece, está usando la razón de la fuerza, y eso es totalmente indebido, eso es totalmente inaceptable desde el punto de vista de la visión de Dios, desde el punto de vista de las leyes terrenales. Por supuesto, la profesora era abogada, intentó sacarlo de prisión y le fue muy difícil, porque realmente la situación del muchacho era grave, el delito que había cometido era grave. Y aparte lo agarraron, como quien dice, en flagrancia, con las manos en la masa. Entonces, sí, la dialéctica materialista en cuanto a los niveles de pobreza definen circunstancias, situaciones que vienen a traer malestar, desdicha, desencuentro, desorientación. Ahora bien, está la otra parte de las personas que desde el punto de vista material tienen dinero, tienen buenos ingresos, tienen buena economía. Y entonces también son víctimas de la envidia. Hay quienes son víctimas de la envidia. Mira, ese se cree tal cosa, mira, ese se cree aquello, mira, ese se cree lo otro, tal cosa. Son víctimas de la envidia. Hemos visto casos que personas teniéndolo todo materialmente hablando, estrellas de rock, se han suicidado. Así que desde el punto de vista material,
no se da la respuesta para satisfacer o llegar al nivel de felicidad que necesita una persona. Porque cuando un cantante de rock se suicida, teniéndolo todo materialmente hablando, esto significa que lo material no le dio respuesta o no alcanzó, cayó en un nivel de depresión y nunca logró alcanzar la felicidad que esperaba, que anhelaba para su vida, la felicidad que deseaba para él. Hay que tener cuidado también con eso. Bueno, seguimos hablando, seguimos conversando hoy. Vamos a hablar de Carl Gustav Jung, habiendo finalizado ya el ciclo de filósofo. Vamos a hablar hoy de Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo transpersonal, discípulo de Sigmund Freud. Bueno, este psicólogo nos plantea un modelo, ¿no? El yo, el ego, el inconsciente y el inconsciente colectivo. ¿Cuál es el ego? El yo de la carta a la luna. Tiene varios yo. El yo del delincuente y el yo el que va a ser víctima. ¿Ve? Esos dos yo tienen. El que está representando, el yo que representa el enemigo que está próximo. Y tiene como una dualidad de yo, ¿no? Un yo dual. Que si hay un victimario y una víctima. Eso, yo creo que esa dualidad siempre está avanzando, ¿no? Como una máquina. Allí presente, ¿no? Siempre está en continua evolución. El yo, si es el consultante, a veces cuando una persona le dice ten cuidado, no andes de noche, por lo menos lo que le pasó a ese hombre en la película de Ghost. El hombre iba con su esposa y llegó un delincuente y lo mató. Para robarlo, lo aprovechó y lo mató. Ahí hay víctima y victimario. Para mí hay un yo dual, víctima y victimario. La víctima, el que sufrió el robo, y el victimario, la persona que utiliza un arma para quitarle una pertenencia a otra persona. Y hay personas que desde el punto de vista de la luna se comportan tan estúpidamente. Hay delincuentes que ellos, los llamados delincuentes de barrio, roban a la misma comunidad. Una persona que sale a las 6 de la mañana es una persona asalariada. Y es que a veces el delincuente no tiene ni siquiera el concepto de lo que es un asalariado, porque salen a robar a sus víctimas, son sus propios vecinos muchas veces. Personas que realmente son asalariados, se ganan el pan de cada día y no les importa ir a prisión. Esos delincuentes no les importa ir a prisión por una miseria de dinero, no les importa, se arriesgan a todo, porque se han sentido, su yo está como humillado, su situación es como de una humillación.
El yo de la víctima, dolor, sufrimiento, y puede llegar a veces, lamentablemente, hasta la muerte. El inconsciente. Bueno, mire, hubo un presidente de Estados Unidos, una noche tuvo un sueño, soñó que le disparaban el cerebro. Al día siguiente fue una obra de teatro y tal cual, le dispararon en el cerebro. El inconsciente personal le reveló lo que le iba a ocurrir. En el inconsciente colectivo, el símbolo de la carta de la luna, obviamente, una luna, unos lobos en el inconsciente colectivo representan esos enemigos. Unos lobos, por ejemplo. ¿Sí? Y así vamos avanzando. Este es un modelo psicológico muy importante, mucha trascendencia. Hoy tendríamos que hablar de la física, la astrofísica también, ¿no? Tendríamos que hablar de Carl Sagan. Carl Sagan le envió al espacio una señal a través del proyecto SETI a unas civilizaciones extraterrestres. Se pensaba que en 25.000 años se iba a recibir respuesta. Él lo envió en la década del 70 y recibimos respuesta en el 2001. Obviamente Carl Sagan envió un mensaje donde revelaba que bueno, que nosotros, nuestra civilización, que teníamos más de 4.000 millones de personas, revelaba que teníamos una doble hélice genética, que utilizamos el código binario para comunicarnos, para nuestra tecnología, el tamaño de la antena con la cual están haciendo la transmisión, y recibimos la respuesta en un círculo, ¿sí? En un círculo de siembra en Inglaterra. Recibimos la respuesta, un crop circle. Y obviamente ellos nos hablaron de que eran más de 5.000 millones de seres en varias lunas. Entendían el código binario, nos mandaron su foto, ¿sí? Ellos dibujaron su foto. En teoría, según algunos testigos y estudios científicos, ellos tienen una nave espacial y ellos lanzan un campo electromagnético, y obviamente cuando ellos lanzan ese campo electromagnético, entonces, al emanar un campo electromagnético, se crea allí un dibujo. Seguramente ellos lo tienen en su computador y lo proyectan. Bueno, estos seres nos han estado guiando para que desarrollemos tecnologías más avanzadas, más potentes, libres de energía, las llamadas tecnologías libres de energía. Ellos nos han estado apoyando en ese sentido. Y bueno, ¿cómo se manifestaría la carta a la luna? En este caso, en cuanto a civilizaciones extraterrestres, Japón dijo que es un caso, estos de los seres extraterrestres los han observado, los han captado, ya los reconocieron, y dice que bueno, que es en algún momento para Japón eso podría llegar a representar un peligro para la seguridad del Estado, y que ellos se están preparando para defenderse. Los Estados Unidos, por su parte, que son los que han tenido más avistamientos desde sus casas F-21, desde sus buques, inclusive desde la estación espacial de la NASA, el Pentágono ha reconocido públicamente la presencia de estos seres. Están allí los aviadores. ¡Wow! Mira cómo se desplaza. Amazing, asombroso, se movió. Están allí obviamente los aviadores
y los ven y se los captan en el radar. Los OVNI se paran frente al radar y algunos de estos seres dicen por allí que han cometido actos de guerra porque han tomado el control de la cabina del aviador, del caza que lo está grabando. Tienen hasta ese poder para controlar la cabina. Y eso algunas potencias lo han considerado un acto de guerra. Obviamente que cuando el aviador lo intenta, lo pone en la mira, se les desaparece. Se les desaparece completamente. Se les desaparece en un momentito. Estados Unidos no lo ha tomado así con la carta de la luna como un posible enemigo. Más bien ellos han dicho que se puede deber a ciertas circunstancias, a tecnologías de otras potencias como de Rusia, de China. Esto se puede ver a drones, a fenómenos ambientales y a última circunstancia a un fenómeno desconocido. Puede ser un OVNI, nave extraterrestre. Ellos no descartan que sea una civilización del espacio, así que ellos han dicho que bueno, que sí, que van a seguir estudiando, que es un fenómeno, más no, y lo han reconocido como seguridad de Estado, más no lo reconocen como enemigo. Quizás un poco influenciados, ¿no?, por Carl Sagan. ¿Por qué? Porque si partimos de la premisa de Carl Sagan nos decía que estas civilizaciones extraterrestres tenían un nivel de conciencia muy alto, muy elevado. Cómo a ellos habían logrado desarrollar una tecnología tan impactante para desarrollar tecnología y desplazarse a esas velocidades. Entonces, Carl Sagan tenía sus dudas y pensaba que más bien no, estas civilizaciones extraterrestres eran civilizaciones totalmente amenas, amigables, amigas, que digamos venían a la Tierra en condiciones de ser amigos. O sea, quizás un poco basándose los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, en las investigaciones de Carl Sagan, famoso profesor de los Estados Unidos, hijo de judíos que emigraron desde Ucrania hacia los Estados Unidos, vivió en Brooklyn, imagínense ustedes, Nueva York, prácticamente la ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo. Entonces tenemos un Carl Sagan realmente muy marcado, ¿no? Muy marcado por una visión de paz de estos seres. Y obviamente, si hubieran querido hacer guerra, ¿de qué iban a esperar tanto? Entonces, algunas potencias planetas tienen a estas civilizaciones extraterrestres con la carta de la luna como potenciales enemigos. Otras, digamos, potencias del planeta tienen a estas civilizaciones como un objeto digno de seguir estudiando. Por eso lanzó seguramente Estados Unidos el telescopio Webb. ¿Ves? El telescopio Webb es una mirada profunda al espacio que pretende redescubrir todos los conceptos vinculados con la creación, con el Big Bang. Allí lo tienen. Mi experiencia con esta carta. Enrique, ¿cuál es tu experiencia con esa carta? Bueno, quien les habla, doy consultas por WhatsApp, por Facebook de tarot, hago cursos de tarot, hago consultas en vivo en YouTube. Mi experiencia con esta carta, habiendo dado consultas de tarot en negocios, en un pueblito, recién graduado de la universidad, me fui a un pueblito a dar consultas de tarot. Le digo que mi experiencia con esta carta de la luna es significativa. Usted va, le sale esta carta, cuídese. O sea, ahí no hay más nada que hacer.
usted tiene que atravesar por una zona peligrosa, le está saliendo la carta a la luna, tenga cuidado. Puede estar el peligro acechando. El peligro de bandas delictivas, de personas que les gusta robar, personas que les gusta hurtar. Esta carta, Enrique, quiero estudiar en la universidad. Sale la carta de la luna, sale el 10 de oro y el 8 de oro. La primera carta es pasado. En un pasado usted tuvo grandes dificultades, personas que lo adversaron. Pero un 8 de oro con un 10 de oro puede estar hablando de un futuro de crecimiento económico para usted. En donde usted, todas esas situaciones del pasado que lo marcaron con malestar, usted progresivamente las va organizando para avanzar y encontrarse con el éxito, el triunfo económico que usted siente que se merece en su vida. ¿Sí? Enrique, mi matrimonio, ¿cómo me va a ir? Sale la torre, 10 de espada, la luna al revés. Quizá por una mala decisión, por una mala situación, usted se casó con esa persona. 10 de espada. Estar con esa persona es una relación tóxica, lo debilita. Hace sentir a usted totalmente debilitado. Y sale la luna al revés al final porque es una relación marcada por las discusiones, por las peleas, por los conflictos, por la conflictividad. ¿Sí lo ven? Enrique, eso es a nivel de pareja. A nivel del lugar donde vivo, Enrique, otra pregunta que siempre me hace. ¿Cómo ves, Enrique, el lugar donde vivo? Bueno, supónganse ustedes, sale... Bueno, puede salir la luna, puede salir el sol al revés, puede salir la torre. Hay personas que son muy chismosas. La luna está hablándole de personas que sean chismosas, el sol al revés, personas inmaduras, que hacen fiesta, que no les importa la trascendencia de sus actos. Y si sale una torre al revés, obviamente es posible que usted no soporte vivir allí, no soporte las circunstancias en ese lugar. Y en algún momento usted haya pensado o le toque pensar en mudarse de ese lugar. Tenga cuidado. Bueno, amiga, amigo, un curso para mí impactante, maravilloso, que espero que haya sido de su agrado. Hablamos de la filosofía, hablamos de los filósofos y la carta de la luna, hablamos del modelo Carl Gustav Jung, de psicología, el consciente, del ego, del subconsciente, del inconsciente colectivo, el inconsciente personal. Hablamos de Carl Sagan, el famoso astrofísico proveniente de Nueva York, y hablamos de la civilización extraterrestre y las relaciones con el planeta Tierra y los ciudadanos en la Tierra y la vinculación con la carta de la luna. Pero también hablamos hoy nada más y nada menos, hicimos referencia a las consultas que Enrique ha dado de tarot y las posibles combinaciones de cartas. Recuerden siempre, la primera carta pasada, la segunda habla de presente, la tercera habla de futuro, y si tiras 3 más habla de interrelaciones entre pasado, presente y futuro. Ahí hay una dinámica bien interesante que siempre es necesaria profundizarla. ¿De qué nivel? Del nivel de las almas, porque si usted se aprende esto teóricamente, es buena la teoría, pero recuerde que siempre se tiene que cumplir, que como es arriba es abajo. Lo que dice en los cielos usted lo tiene que cumplir en la tierra. ¿Ve? Lo que dice en los cielos se tiene que cumplir en la tierra. Esto es siempre, más allá del concepto que usted haya leído, que usted tenga de una carta, siempre tiene que pedir al nivel de ese subconsciente colectivo que le revele qué significa una determinada carta, por qué está apareciendo una determinada carta.
Entonces allí se llega mejor a la interpretación más certera, a la interpretación más adecuada. Recuerden, amiga, amigo, esto fue el curso de tarot expresado por los cielos, comentado por Enrique. Estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado. Muchas gracias a todas y todos, muchas bendiciones. Amén.